Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigas, amigos? Espero que se encuentren muy bien. Yo soy Dev y me da muchísimo gusto darles la bienvenida a este ya Café Místico número 14. Y pues esta noche vamos a estar platicando acerca de eh, Lemuria. Así que les doy la más cordial bienvenida. Espero que estén bien. Aquí ajustando un poquito la imagen. Hola, ¿qué tal? Enrique FC, ¿cómo estás? Bienvenido a este programa. Pues bueno, vamos a platicar de Lemuria, a ver si nos puedes compartir después algo que tú conozcas sobre Lemuria, porque bueno, este tema es muy antiguo y también es un tema bastante interesante. Entonces, hoy vamos a estar platicando de Lemuria. Básicamente, el tema consiste en ver dónde surge este tema tan interesante y cuál ha sido su historia a lo largo del tiempo. Gracias por compartir la transmisión. Gracias por invitar a sus conocidos, a sus contactos que ustedes crean que les puede interesar el compartirles este tema. Y pues bueno, que poco a poco vamos siendo cada vez más quienes nos reunimos en este café. Jorge Alejandro, ¿qué tal? Bienvenido. Gracias por conectarte. Bueno, espero que esta emisión sea interesante para ti. Y pues hoy vamos a hablar de Lemuria. ¿Ustedes han escuchado hablar de Lemuria? Es pregunta. Y pues ya saben, en los comentarios pueden dejarnos ahí su respuesta. En este programa de hoy vamos a platicar acerca de qué nos dice la historia acerca de Lemuria. Dónde surgen estos registros, estas informaciones que marcan como este camino hacia Lemuria. Vamos a platicar acerca de la leyenda de Lemuria y en específico de Mu, el continente perdido. Vamos a platicar acerca de la vida en Lemuria y vamos a ver qué papel tiene Lemuria en la actualidad hoy. Como siempre, les comparto bibliografía sugerida para este tema de hoy, para que ustedes después puedan investigar lo que les resuene y que ustedes mismos pues vayan construyendo este conocimiento acerca de este lugar ancestral, este mítico lugar, Lemuria. Al final, como siempre, pues compartir con el oráculo astrológico si nos da tiempo. Ya saben, cualquier pregunta que ustedes tengan sobre alguna situación particular en su vida, pueden preguntar, pueden dejar su pregunta en los comentarios o simplemente si no desean ponerla en los comentarios, pues ustedes se quedan con la pregunta, nada más me comparten su nombre completo y esto va a ser al final de esta transmisión. Así que, pues bueno, darles la bienvenida nuevamente y preguntarles si se escucha bien el audio y todo. Y pues bueno, vamos empezando. Mientras tanto, como siempre, pues bueno, compartirles un poquito de música de fondo para que podamos entrar en, en el tema de hoy, que es Lemuria. La semana pasada habíamos platicado acerca de la Atlántida. Y es común hablar de la Atlántida y de Lemuria. Así que me pareció pues buena idea después de Atlántida que viéramos Lemuria. Ya acabo de actualizar el nombre aquí en la transmisión para que se vea bien. Y pues bueno, vamos a empezar.
¿Qué tal? Claudia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Qué gusto recibirte aquí en la transmisión de hoy, Lemuria. Como siempre, si sabes algo, lo puedes compartir. Cualquier pregunta y aquí pues la conversamos entre todos. Y bueno, pues vamos entonces a empezar a hablar de Lemuria, el continente perdido. Y para eso, pues bueno, me gustaría platicarles de este libro, que se los voy a poner aquí en la pantalla. Sí, este libro se llama Lemuria, el continente perdido, y está escrito por Wishar Serve. Es un seudónimo de un autor muy conocido en este mundo místico, sobre todo iniciático. Es una publicación que se hizo por la antigua y mística orden Rosacruz, Amorc, y este es el libro que les platico. Como pueden ver en este libro, pues bueno, aquí encontramos un poco de símbolos. Y este libro dice, bajo los mares ondulantes yacen los misterios de las civilizaciones olvidadas. Barridos por las mareas, medio enterrados en las arenas, gastados por tremendas presiones, están los restos de una cultura que le es poco conocida a nuestra edad de hoy, donde el poderoso Pacífico ondula majestuoso en un área de miles de kilómetros. Y en este lugar hubo una vez un vasto continente. A esta tierra se le conocía como Lemuria y a su gente como lemurianos. Gradualmente, la ciencia ha juntado las evidencias de esta raza perdida, y en este libro encontrará los capítulos más asombrosos y cautivadores que alguna vez haya leído. Hermosamente encuadernado y bien impreso, contiene muchas ilustraciones. Ese es la síntesis de este libro, Lemuria, el continente perdido. Y así como este libro, hay muchos otros libros más. Entonces vamos a ir platicándolos, ¿no? Dice Claudia, gracias, tema completamente nuevo para mí. Bueno, pues para mí también es un tema en el cual no he profundizado mucho. Sin embargo, creo que es interesante pues ponerlo sobre la mesa, ¿no? Así como fue la Atlántida, pues bueno, el día de hoy Lemuria. Y pues vamos a ver, ¿qué pasa si nosotros agarramos nuestro celular, nuestro teléfono, y nos vamos a Google y buscamos un poquito acerca de Lemuria? Cuando empiezo a buscar algo, generalmente lo primero que hago, me meto a San Google, que es como el registro akáshico del internet. De hecho, existe el registro akáshico mismo, es como el Google del universo, al cual también se puede acceder. Y se dice que estas culturas ancestrales, viejas, antiguas, como lo fue Lemuria y la Atlántida, tenían acceso a esta gran fuente de conocimiento conocida como los registros akáshicos. Además, en estos centros culturales y de civilización, en Lemuria y en la Atlántida, por supuesto hubo grandes maestros. Entonces todo este conocimiento pues fue facilitado, además de que la conciencia de estos seres estaba mucho más abierta e iluminada que en este momento nosotros ahora. Sin embargo, vamos para allá. Y bueno, al acceder estas culturas y estas civilizaciones a estas informaciones, pues bueno, pudieron entonces utilizar ese conocimiento para desarrollar su cultura, su tecnología, la forma en la que vivían en general. Entonces, bueno, es un tema interesante y vamos a buscar Lemuria.
Aquí hay dos cosas que buscar: Lemuria y Mu, el continente perdido. Entonces vámonos directamente con Lemuria y vamos a ir siguiendo este camino, este rastro de información, hasta que lleguemos a algo más sólido, algo más completo. Hay un poquito de ruido aquí en el exterior porque tengo abiertas las ventanas. Hace un poco de calor por acá. Espero que no les moleste. Pero bueno, aquí estamos. Dice: Lemuria es el nombre de un hipotético continente bautizado en el siglo XIX por científicos franceses, teorizado principalmente por el geólogo inglés Philip Schattler, para explicar el hecho de que hubiera lémures o parientes cercanos tanto en la India como en el sur de África. Formularon que por los albores de la aparición de la especie humana había un continente en el cual aparecieron y se expandieron los lémures, y que después el continente desapareció en el fondo del Océano Índico. Vamos a hablar un poquito, paréntesis, vamos a hablar de la ubicación de este lugar. Vamos a hablar de en dónde juega esta hipótesis de que existió este sitio. Continuamos, dice: sin embargo, el avance de la ciencia ha demostrado la imposibilidad de este hecho por las pruebas ofrecidas por la tectónica de placas que descarta la existencia de un continente perdido. Por eso mismo vamos a mencionar más acerca de esta teoría del continente perdido, porque justamente vamos a hablar de las placas tectónicas. Dice: Lemuria constituiría un gigantesco continente anterior a África y a la Atlántida. Esto quiere decir que su origen fue previo a África, fue previo a la Atlántida, que habría sido destruido por efecto de terremotos, fuegos subterráneos y sumergido en el fondo del océano hace algunas decenas de miles de años, dejando solo como recuerdo suyo varios picos de sus más altas montañas, que ahora son otras tantas islas. Y bueno, esto me parece importantísimo de mencionar, porque efectivamente los continentes, estas masas de tierra que conocemos hoy en día, estas montañas que conocemos hoy en día, en la antigüedad no eran. Uno de los ejemplos que les pongo a colación con respecto a Lemuria es estos grandes lagos salados que existen en el mundo. Específicamente el lago de Utah, conocido como el lago salado, Salt Lake en Utah, que se encuentra muy cerca de una gran montaña conocida como Monte Shasta. Un sitio bastante emblemático para las culturas originarias de ahí, y emblemático en tiempos todavía anteriores a estas civilizaciones. Emblemático para los atlantes y, por supuesto, para los lemurianos. Muy bien. Dejando solo como recuerdo suyo varios picos de sus más altas montañas, que ahora son tantas islas, mencionando este monte Shasta, pero también hay otro monte conocido en Portugal, en las Islas Azores, conocido como Monte Pico. Sitios de gran resguardo, de mucha sabiduría, tangible e intangible, densa y sutil, de lo que fueron las civilizaciones atlantes y lemurianas. Entonces, bueno, este tema por supuesto es interesante, pero ahí estamos siguiendo varias claves, ¿no? Varias menciones de lugares donde puedes encontrar más información acerca de Lemuria o la Atlántida. Este extenso continente comprendería Sudáfrica, Madagascar, Sri Lanka, India, Maldivas, el Océano Índico, Australia, Nueva Zelanda, extendiéndose hasta la gran parte del sur del Océano Pacífico. Continuamos con la descripción de Wikipedia.
Dice, estas hipótesis carecen de sentido después de los estudios que condujeron al desarrollo de las teorías de la tectónica de placas y la deriva continental, y han sido completamente abandonadas por los científicos. Lo más cercano geográficamente a este mítico continente serían los restos asociados a Mauritia, un microcontinente desgajado de la placa que incluía la India y Madagascar, entonces ubicada al sur del Pacífico, pero lleva 65 millones de años bajo el océano, mucho antes del nacimiento de la humanidad. Cuando se separaron ambos subcontinentes, dejaron un microcontinente más pequeño que Madagascar, hace 1200 millones de años, propuestos por científicos de la Universidad de Oslo. Otra posible causa para el origen de esta leyenda es que hace 15.000 años la Tierra se encontraba cubierta en gran parte de hielo, a causa de la última glaciación. Esto provocó que el nivel del mar se encontrase 100 metros por debajo del actual, y en consecuencia muchas tierras costeras que ahora se encuentran sumergidas pues no sean visibles. En aquellos tiempos estuvieran sobre el nivel del mar. Muy bien, pues bueno, eso es lo que podemos encontrar de la Atlántida, como siempre, de Lemuria. Y como siempre, considero que es importante que hablemos acerca de estos dos puntos de vista distintos entre la Atlántida puntos de vista opuestos entre lo científico y lo que ya toca cuestiones más, vamos a decir, espirituales y metafísicas y místicas, etc. Entonces estamos ahí entre las colindancias de ambos mundos, porque es importante, ¿no?, verlo. Les voy a compartir una imagen aquí en la pantalla que nos puede servir para poder visualizar un poquito más la ubicación de este sitio, la mítica ubicación de este sitio. Entonces ahí les va la imagen. Espero que se pueda apreciar correctamente. Y aquí la tenemos. Vamos a hacerlo un poquito más grande. Ahí está bien. Y bueno, tenemos aquí la zona de Atlántida entre Europa y América. Y lo que se visualiza como toda la zona lemuriana, que es todo el Océano Pacífico. Todas las culturas que permanecen en estas zonas, se habla de que conservan mucho de las tradiciones lemurianas antiguas. Estamos hablando de ciertas zonas de América, desde el norte, muy al norte hasta muy al sur, que quizá no fueron o no estaban en esa ubicación como la conocemos ahora, o los polos magnéticos en ese entonces pues no estaban como los tenemos ahora. Y por otro lado, también mencionar todo lo que son estas grandes islas y pequeñas islas que se encuentran desperdigadas en todo el Océano Pacífico, incluyendo a las islas más conocidas de la Polinesia. Tenemos por ejemplo Hawái y muchas más islas en esa zona, Nueva Zelanda, y por supuesto toda esta zona de Asia que toca el Océano Pacífico. La influencia lemuriana se puede encontrar hasta en el norte de Asia, Indoasia e Indoasia en general. Ok, tenemos un comentario, lo voy a poner aquí en la pantalla. Dice, algunas teorías se basan en que Lemuria y Mu fueran el mismo continente, aunque son más las que defienden lo contrario. Al contrario de los atlantes, los lemurianos no conocían la tecnología y dedicaban gran parte de su vida al cultivo de la espiritualidad. Bueno, este comentario me parece bastante interesante,
Porque claro, hablar de tecnología en Lemuria, comparada con la Atlántica, yo pensaría que sí hay muchísima diferencia, según los libros que he tenido la oportunidad de consultar. Les voy a compartir otra imagen que nos ejemplifica este gran triángulo de la zona en donde se podría encontrar a Lemuria. Por ejemplo, ahí tenemos como nodo a Hawái, después tenemos Nueva Zelanda y tenemos a Rapa Nui. Este gran círculo dentro del Océano Pacífico. Y si hacemos más grande la imagen, pues bueno, encontramos Tahití, estas grandes islas. América del Norte, Australia. Toda esta zona se menciona que bueno, fue de gran importancia para los lemurianos. Ahorita con el comentario que nos compartes, Enrique, yo creo que va a ser muy interesante lo que vamos a platicar en un momentito, ¿no? La vida en Lemuria, según este libro que les platico, El continente perdido. Y aquí les voy a poner otra imagen en la pantalla. Y leemos tu comentario. Dice: reencarnaciones de Jesús según algunos textos y enseñanzas. Juno, el mago de los mares, vivió en la antigua y legendaria Lemuria, los marinos libertadores de esclavos. Aunque ellos no tenían escuelas de sabiduría, estaban entrenados en la verdad espiritual. Y estamos hablando de 47.500 años antes de Cristo. Fíjate que esto es interesantísimo porque hay ciertos vestigios que hablan de un contacto entre los humanos más primitivos con seres muy avanzados y muy grandes que se encontraban en distintas zonas del mundo. Y que estos gigantes les enseñaron y les dieron parte de su sabiduría y de su genética misma. Esto quiere decir que se mezclaron con estos humanos primitivos y que fue así que les fueron permitiendo una evolución, un crecimiento. Al igual que la Atlántida, Lemuria estaba con un profundo contacto y conciencia de las fuerzas naturales, de las leyes naturales, de la naturaleza misma, los animales, sobre todo los grandes seres y los pequeños seres del mar, los cetáceos, las tortugas y estos seres marinos. Se conserva aún esta herencia importante, por supuesto, en estas culturas polinesias. Hawái, por ejemplo, las mitologías, las deidades de ese tiempo. Mu, el continente perdido, o el continente perdido de Mu, es el nombre de un supuesto continente perdido cuyo concepto y nombre fueron propuestos por el escritor y viajero del siglo XIX, Auguste Le Plongeon, quien afirmó que varias civilizaciones antiguas, como las de Egipto y Mesoamérica, fueron creadas por refugiados de Mu, el cual estaba localizado en el Océano Pacífico. Para formular tales afirmaciones se apoyaba en la traducción al español, posteriormente desechada por Fantasiosa, del Códice Maya conocido como Trocortesiano, realizada por Brasseur de Bourbourg. Él lo situaba en el Océano Pacífico y sostenía que esa civilización perdida hace miles de años extendió su avanzada tecnología por todo el mundo, la que habría permitido la construcción de las grandes pirámides que se encuentran esparcidas en distintos continentes. Además, sostenía que, tal como la Atlántida, este continente habría sido destruido hace 12.000 años por los dioses como castigo por ser una civilización decadente. Más tarde, este concepto fue popularizado y difundido por James Churchward, pero a diferencia de los anteriores autores, sostenía que Mu
estuvo localizado en el Océano Pacífico. La existencia de Mu ya era cuestionada en la época de Le Plongeon. Actualmente, los científicos descartan el concepto de Mu y otros presuntos continentes perdidos, tales como Lemuria, como físicamente imposible, ya que el avance de la ciencia ha demostrado la imposibilidad de este hecho por las pruebas ofrecidas por la tectónica de placas, que descarta la existencia de un continente perdido, argumentando que un continente no puede hundirse ni ser destruido en un periodo tan breve como el que pretenden sus partidarios. Actualmente se considera que las pretensiones sobre la existencia de Mu carecen de fundamento. Además, los arqueólogos rechazan el parentesco entre las culturas nativas de América y las de la cuenca mediterránea, de Oriente Medio o de la India, tal como lo sugieren los defensores de Mu. Otra posible explicación para el origen de esta leyenda es que en la prehistoria de la Tierra se encontraba cubierta de hielo gran parte de su superficie a causa de la última glaciación, lo cual provocó que el nivel del mar se encontrase 100 metros por debajo del nivel actual, y en consecuencia muchas tierras costeras que ahora se encuentran sumergidas, en aquellos tiempos estuvieran sobre el nivel del mar. Esto significa que la glaciación terminó hace 12.000 años y muchos pueblos costeros fueron sumergidos, siendo el origen más probable de la leyenda del diluvio universal. En la actualidad, la creencia en la existencia de este supuesto continente solo es sostenida por grupos ocultistas o de la New Age, quienes apoyan sus afirmaciones en algunos descubrimientos tales como el de Yonaguni. Yonaguni es un sitio y han encontrado pues ciertos vestigios que hablan de esto. Vamos a continuar en un momento con la lectura. Leo tu comentario, Enrique. Dice, hay diferencias que explican la desaparición del continente. Una, que Mu y la Atlántida fuera devorado por el mar. Otra, esta menos creíble, claro, que los dioses, escandalizados por el comportamiento salvaje de los lemurianos, les aniquilaron para crear una raza más inteligente. La tercera insiste en que pese a que la Atlántida surgió unos siglos después que Lemuria, cuando ambas civilizaciones coincidieron en el tiempo, los atlantes exterminaron a los lemurianos. Y bueno, ahí este comentario es interesante. No sé si nos puedas compartir tu fuente, Enrique, para tenerla considerada, porque bueno, he escuchado de esta naturaleza guerrera, tanto de la Atlántida, pero mucho más con Lemuria. Y personalmente, en un ejercicio de lectura de registros akáshicos, trabajando con cristales lemurianos, si alguien que nos está siguiendo ahorita y no ha escuchado hablar de esto antes, pues bueno, a lo mejor le podría parecer un poco extraño. Sin embargo, existe todo esto. Existe información, existen herramientas, técnicas, códigos y muchas cosas interesantes. Yo no las propongo porque, bueno, eso dependerá del camino de cada quien, pero en este ejercicio de lectura de registros akáshicos, en la visualización que experimenté, pude observar esta gran herencia ancestral a través de la naturaleza, esta conexión que tenían los lemurianos con la naturaleza en todas sus formas, y por supuesto su propia naturaleza bélica. Grandes seres, los visualicé como seres grandísimos de altura, un color de piel muy diferente al que nosotros estamos acostumbrados a ver en los humanos, y pues seres fuertes, grandes y preparados para la batalla. Un carácter muy fuerte, muy decisivo, ¿no? En cuanto a las acciones, al actuar. Interesante esa observación porque, bueno, se dice que que Lemuria efectivamente fue o vivió o experimentó un proceso muy similar al de la Atlántida antes o de manera simultánea, se podría decir también, en ciertas zonas de Lemuria y la Atlántida, por supuesto, y que este uso y este genio que tenían, este carácter,
Y esta naturaleza bélica pues los llevó a su propia destrucción. Entonces, bueno, me gustaría platicarles un poquito más de este libro, Lemuria, el continente perdido del Pacífico. Y en estos textos antediluvianos, que es como se les conoce, pues escuchamos mucho del hundimiento, de grandes destrucciones, de civilizaciones avanzadas. Y esto es una enseñanza común, una anécdota, una fábula común que encontramos y que podemos aplicar incluso a nosotros mismos, a lo que somos hoy como humanidad. Esto quiere decir que podríamos ser capaces de destruirnos nosotros mismos si no cuidamos nuestras acciones, si nuestros propios actos bélicos son parte de la destrucción de nuestro propio hogar, que es este planeta. Muy bien, pues me gustaría preguntarles qué les está pareciendo hasta ahorita esta transmisión. Estoy aquí revisando algunas cosas. Mientras les voy a poner una imagen. Por favor, dejen en los comentarios qué les está pareciendo hasta ahorita, qué conocen de Lemuria, qué experiencia han tenido. Gracias, Pepe, gracias por tu mensaje. Tocan a la puerta, voy a abrir y vuelvo enseguida. Un momentito, por favor. Muy bien. Bueno, pues ya estamos aquí de vuelta. Y pues continuamos. Pepe, ¿qué tal, Pepe? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Bienvenido al programa. Qué bueno que nos acompañes. Qué bueno que te parece interesante esto. Tenemos otro comentario de Enrique. Dice: muy interesante, se habla de otros continentes desaparecidos, como por ejemplo el de Thule, que se habla que estaba al norte por Groenlandia. Perdón, mandé un mensajito. Thule, no había escuchado de ese sitio, ¿eh? Yo creo que va a ser interesante que lo pongamos a consideración para otros próximos programas.
Pero bueno, continuamos con esta lectura de Lemuria, porque bueno, Lemuria se dice que tuvo influencia grande también en lo que fue India y estas grandes culturas asiáticas. Podemos encontrar una diferenciación en cuanto a la genética, por supuesto, pero también en cuanto a la forma de ver al mundo, la forma de entender el universo. A diferencia de las atlantes, que se pueden conectar con las egipcias, incluso las indias también, pero de una manera especial, y por supuesto todo lo que es en América. Es una mezcla interesante que hoy en día tenemos de Atlántida y de Lemuria. Este libro de Lemuria, el continente perdido, habla de cómo un representante de esta orden de la que hablábamos, la Orden Rosacruz, en China, visitó las oficinas de la gran sede de la orden en San Francisco, California. Esta persona que venía de China entregó raros manuscritos que trataban de las antiquísimas tradiciones conservadas en los secretos archivos del Tíbet y de China. Entre estos manuscritos había una muy antigua y estropeada copia de las secretas enseñanzas éticas y espirituales de los tibetanos, que el citado representante deseaba publicar en forma moderna para darlas a conocer en el mundo occidental. A fin de facilitar la debida publicación de las enseñanzas tibetanas, el aludido representante organizó una sociedad editorial titulada el Sindicato de Literatura Oriental, que publicó el citado manuscrito tibetano con el título de Secretas Enseñanzas del Tíbet. Este raro libro se ha editado muchas veces y se le considera uno de los más hermosos modelos de literatura oriental de cuantos se han publicado en los últimos años. Entre los manuscritos retenidos por el Sindicato de Literatura Oriental había varios que trataban de las antiguas tradiciones y memorias relativas al perdido continente de Lemuria. Se proponía el sindicato recoger de todas las partes del mundo cuantos datos e informes se pudieran encontrar acerca de este continente perdido, sus habitantes y sus tradiciones, para poder exponerlos en un instructivo y fascinador libro para conocimiento público. De este trabajo se encargó la recopilación y compilación a Wishart Spenle Serve, que es un seudónimo, es un juego de letras. ¿Vieron la película de ¿cuál fue? Ángeles y Demonios, creo, o El Código Da Vinci, no recuerdo bien. Son libros de fantasía, pues no sé si mística, escritos por Dan Brown. Entonces los anagramas son palabras que pueden tener diferente significado, las mismas letras, diferente orden. Wishart Spenle Serve es el anagrama de Spencer Lewis, que es uno de los grandes fundadores de la antigua y mística Orden Rosacruz en su reinicio y en este reinicio que tuvo en América. Bueno, en vista de su vivo interés por los temas de la arqueología, geología y meteorología, según fueron, perdón por el ruido, según fueron acumulándose los datos y ordenados en forma literaria, se infirieron de ellos interesantes historias dignas de independiente publicación. Vamos a regresar un poquito a la música. ¿Listo? Una de estas historias episódicas apareció en la revista Rosacruz, El Triángulo Místico, de agosto de 1925, y fue tan vivo el interés despertado por su lectura que de todas partes se percibieron cartas en solicitud de que se publicaran otras historias análogas,
o bien un libro que tratara exhaustivamente el tema relativo a Lemuria y sus habitantes. Con el apoyo de los representantes en China y Tíbet, todos los manuscritos y demás documentos que se hallaban en poder del Sindicato de Literatura Oriental pasaron a manos del Departamento de Publicaciones de la Orden Rosacruz en los Estados Unidos. De suerte que tanto el libro ya publicado, Secretas Enseñanzas del Tíbet, como los manuscritos, datos e informes quedaron en propiedad de la Orden Rosacruz. El autor prosiguió sus investigaciones durante los últimos 10 años y a causa de las crecientes demandas por la publicación de una historia que prometía ser tan sorprendente, se decidió que se compilaran los datos más esenciales y más atrayentes de la parte de la historia de Lemuria, en un libro exento de tecnicismos fatigosos que suele suceder. Hay varios libros antediluvianos que son muy complejos, de verdad. Yo se los puedo compartir. Escríbanme un mensaje directo y yo se los mando por correo electrónico. Tengo varios libros antediluvianos escritos y compilados por universidades importantes en Estados Unidos y en Europa, especialmente Inglaterra, que son muy complejos, pero vale la pena tenerlos si te interesan estos temas. Me puedes mandar un mensaje y con tu correo electrónico yo te los mando para que los tengas también. Este libro es interesante y me gustaría compartirte uno de los temas que me parecen más interesantes, y es la genética que tenemos hoy en día. Dice que uno de los más interesantes problemas en el estudio de la civilización actual es el origen de las primeras razas humanas de América. Siempre fue opinión vulgar de que en Mesopotamia se meció la cuna de la civilización y que en los países de Oriente se tuvieron origen las primeras razas humanas. En efecto, el jardín del Edén, llamado también paraíso terrenal, es para el vulgo hebreo cristiano la cuna de la humanidad, ubicada en la Mesopotamia. Hace pocos años, algunos científicos expusieron la opinión de que el valle del río Ohio hubiera podido ser el real jardín del Edén, pues los descubrimientos allí efectuados parecían indicar que los constructores de los montículos y los habitantes de las cavernas de ese lugar podían haber sido los descendientes de las primeras razas humanas que poblaron la Tierra, así como varios restos exhumados en aquel valle parecen más antiguos que cuantos se habían hallado anteriormente. Esto hasta la fecha sigue causando revuelo porque siguen encontrando humanos cada vez más antiguos y prehumanos también. Vamos a platicar un poquito acerca de Lemuria, y de hecho en este libro se habla mucho del movimiento que tenían las placas continentales o las masas continentales, el movimiento que iban teniendo conforme se iba desarrollando el tiempo en la Tierra. Se encuentran pues varios diagramas de estas masas continentales. Dice, aparte de lo que sabemos de los descendientes de los lemurianos y del estudio que de ellos hemos hecho para descubrir el alto grado de desenvolvimiento a que llegaron sus antecesores, hay muchas escrituras antiguas a ellos referentes, que describen con pulcra exactitud el desenvolvimiento mental y psíquico de los lemurianos, en la época culminante de su poderío. No hemos de olvidar que la civilización lemuriana tardó mucho tiempo en desenvolverse. Puede hablar Europa de sus largos periodos de cultura, Roma, Grecia, Egipto, y bueno, Lemuria no fue excepción. Sus periodos de desarrollo fueron también muy amplios. Cooperaban mucho, conocían las leyes de la naturaleza
y tenían la ventaja de estar libres de la contaminada o contaminadora influencia del falso conocimiento y del concepto material de la vida. Desde el punto de vista puramente espiritual y místico, vemos que quienes en Occidente desean comprender las leyes y principios superiores de la vida, deploran que para comprenderlos sea indispensable depurar la mente humana por el olvido de todo cuanto aprendió en los últimos siglos. Los lemurianos tenían un desarrollado concepto de la vida y del universo. Los lemurianos no estaban influidos desde su infancia por dogmas, doctrinas, pues todo conocimiento dimanaba de la observación directa de los fenómenos naturales. Y esto es muy interesante porque ellos entendían las cosas de una manera muy natural. Nosotros lo hemos ido olvidando y lo tratamos de recordar. Los lemurianos tenían escuelas, tenían maestros. Los estudiantes aprendían un poco más de las verdades del mundo y también aprendían a comprobarlas por sí mismos. En todos los documentos de esta remota antigüedad se halló que aún millares de años después de haber llegado Lemuria al pináculo de su civilización y desenvolvimiento científico y espiritual, no habían caído en el error de recurrir a hipótesis para explicar los fenómenos de la vida. A diferencia de que hoy en día en nuestra cultura pues buscamos resolver los grandes misterios del universo. Por ejemplo, queremos comprender qué es el infinito. Para los lemurianos era algo hecho, ¿no? Ya estaba ahí. Era algo que se entendía desde el corazón, desde la gran intuición. Los lemurianos y sus descendientes prescindían de toda conjetura y especulación en sus enseñanzas y acabaron por convencerse de que la mente cósmica era el único manantial de seguro y positivo conocimiento. Parece que en caso de duda o cuando se proponían indagar un nuevo conocimiento, acostumbraban concentrarse mentalmente y meditar, en vez de, como hacemos hoy, recurrir a los libros, periódicos, revistas, internet, etcétera, o a cualquier gurú de ese tiempo, o de este tiempo más bien, y aceptar ciegamente y sin réplica los principios, aforismos, ideas, teorías, conceptos y creencias de las supuestas autoridades. Este libro habla de todo el proceso de desarrollo de la civilización lemuriana, sus colonias y sus descendientes. Y es importante que mencionemos esto porque efectivamente estas grandes civilizaciones antiguas colonizaron ciertos lugares o se establecieron en ciertos lugares, no en su matriz, sino fuera de su matriz, en el mundo. Y pues uno de estos lugares, pues es de los que más se habla, es el Monte Shasta. ¿Qué lugares, además de Monte Shasta? Pues bueno, las islas de Sumatra, Java, Borneo, Australia, Nueva Zelanda, al presenciar este cataclismo importante o este gran hundimiento, pues bueno, migraron a otros sitios. Algo similar pasó con África. Así como los atlantes llegaron a África. Dice que en el año 2000 a.C. encontramos 8 definidas clases de gentes que pudiéramos denominar egeos, egipcios, hititas, amoritas, iranios, indos, hunos y chinos. Las 6 últimas constituían los grupos alpinos, protonórdicos, semíticos y mongoles, mientras que las 2 primeras formaban el grupo mediterráneo. En aquel tiempo los egeos eran los navegantes
cretenses del primer periodo intermedio minoico, con cultura desenvuelta bajo la influencia egipcia, y habían fundado el Knossos, una fundamental ciudad que llegó a ser la capital política y mercantil para el comercio con Egipto y Babilonia. Evidentemente fueron la mayor potencia mediterránea y adelantaron rápidamente en la civilización, aunque su país sufrió varias convulsiones geológicas. Emularon a los egipcios en arquitectura y arte y establecieron colonias en Sicilia, sur de Italia, Asia Menor, hasta que tropezaron con los griegos, y de su contacto con este pueblo resultó una nueva rama racial. Dice que los egipcios fueron una de las ramas descendientes de los primitivos colonizadores del Nilo, poco después del hundimiento de Lemuria. En el año 2000 a.C. habían progresado notablemente en agricultura, arquitectura naval, política, comercio, arte, legislación, literatura y matemáticas. Se han encontrado, aquí la camarita ya se apagó, pero vamos a poner otra. Y aquí estamos. Les voy a compartir unas imágenes de unas escrituras que se encuentran en unas cataratas de Camplat, que tienen vamos a decir, este patrón, a diferencia de los glifos o de los símbolos atlantes. Este es más bien una escritura lemuriana. Y mucho de lo que vemos aquí lo podemos encontrar en las tradiciones originarias de América, y por supuesto las del Pacífico. Klamath es un lago y de su cuenca tiene nombres extraños. Te estoy leyendo el libro hablando específicamente de estos símbolos. Dice que se creía que eran nombres dados por los indios en su idioma. Sin embargo, se ha demostrado que ya existían estos símbolos mucho antes de que los indios pudieran haberse establecido en aquel país, y que no son nombres indios. Los arqueólogos convienen que la mayoría de los caracteres criptográficos aparecen grabados en rocas que en diferentes periodos estuvieron sumergidas en el agua o emergidas de la superficie. Se sabe que eventualmente tuvieron los druidas el centro de su actividad en las Islas Británicas y en el norte de las Galias a principios de la era cristiana. Aparte de esta prueba de relación entre los druidas y la colonia lemuriana de Klamath, se tiene la positiva de que los autores de estos extraños caracteres contribuyeron a la formación del sánscrito y del latín. Por lo tanto, pertenecieron a las cultas y civilizadas razas que derramaron la cultura literaria por varias partes del mundo. A este valle del lago lo llamaron el Valle del Conocimiento, pues no encontraron, más bien porque encontraron señales evidentes de que aquel lugar había sido el centro de instrucción de antiguas tribus. Este lugar se encuentra en California. Específicamente en el estado de Oregón. Ahí es donde se encuentra la cuenca de Klamath. Si nos vamos moviendo en toda esta zona, pues bueno, podemos empezar a hablar del monte Shasta. Hay fascinadoras leyendas de este lugar, ubicado en la extremidad septentrional de la Sierra Nevada, en el condado de Siskiyou, a pocos kilómetros del lago Klamath.
Dicho monte es el cráter de un volcán apagado con 4.312 metros de altitud. Muy bien, pues bueno, ¿qué les está pareciendo este tema hasta ahorita? Espero que bien y que esto pueda servir como un antecedente, ¿no? En su estudio de Lemuria, porque bueno, podría decir que les propongo esto como un punto de partida y de aquí pueden encontrar muchas cosas. Específicamente, hoy en día se habla mucho de que a través de las meditaciones, a través de acercarte a estos lugares que fueron sitios en donde se encontraron y se establecieron los sabios lemurianos, pues bueno, son canalizadas informaciones, códigos de luz, mensajes que contribuyen al despertar de conciencia de los seres que habitamos este planeta y que lo habitamos pues en un sentido amplio de la palabra. Podría decirse que somos la raza que predomina en este mundo, y pues la intención de estas conexiones que se hacen con los lemurianos de una manera sutil, energética, pues ayuda y contribuyen al despertar de conciencia, a nuestra autosanación, a nuestro autoconocimiento. Lemuria, la Atlántida. De hecho, se habla mucho que Merlín, este conocido sabio druida, venía de estas civilizaciones antiguas, de Atlántida, de Lemuria. Entonces, bueno, hay mucho que descubrir. Me parece que en Gaia hay documentales interesantes acerca de esto, así que te recomiendo muchísimo darte una vuelta. Hay una persona en especial, Matías de Stefano, comparte mucho acerca de esto y puede ser interesante para ti. Muy bien, pues estamos llegando ya al final de este programa de hoy. Esperando que tu experiencia pues haya sido agradable. Y gracias por tus comentarios. Gracias por estar aquí. Fíjense que he notado que últimamente pues la distribución de este programa ha bajado un poco por el tema de los algoritmos, etcétera. Entonces, pues bueno, ya estamos ahí poniendo cartas en el asunto para hacer nuevas dinámicas, para que este programa llegue cada vez a más personas, hacerlo más dinámico también. Y bueno, pues estamos en eso, en nuestro 14º Café Místico. Y pues bueno, me dará muchísimo gusto saludarte la próxima semana, el jueves, a las 8:30 con un nuevo programa. Y pues bueno, me dará mucho gusto recibirte. Que tengas bendecido fin de semana. Felicidades a Enrique Fernández, que fue su cumpleaños ayer. Ya un nuevo ciclo solar se inicia. Y bueno, pues deseándote lo mejor en este nuevo periodo. Muchas gracias a todos, a todas por su compañía. Y pues nos vemos a la próxima. Que tengan bendecida noche. Nos vemos. Que estén bien.